8:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el economista Fidel Jaramillo. También está invitado el doctor Alfredo Vergara, que le damos la bienvenida. Queremos plantear en este debate el tema económico y cómo debiera abordarse en el próximo debate presidencial el domingo entrante. El tema económico es el segundo gran eje que se ha planteado de los 5: seguridad, economía, social, político, institucional y medio ambiente. En el tema económico, economista Fidel Jaramillo, ¿cómo debiera afrontarse? Porque mucho escuchamos de todo y muy poco concreciones, especialmente en los cómo piensan implementar. Hay candidatos que dicen vamos a bajar el IVA del 12 al 10. Cuando le preguntamos cómo va a reemplazar esos ingresos alrededor de $1.000 millones, dice, bueno, va a ser paulatino, 1% primero, luego el otro por ciento, pero no hay un sustento para decir esto reemplazo, esta reducción de ingresos a la caja fiscal voy a reemplazar por esto. No hay esa respuesta. ¿Cómo debiera abordarse con responsabilidad y seriedad el tema económico? Fidel, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Saludos para Alfredo. Un placer compartir este panel con distinguidos expertos y, por supuesto, un saludo a la audiencia. Lo cierto es que la situación económica es muy delicada. La economía se enfría y las cuentas fiscales se calientan. No estamos ni con la mesa servida ni dejamos con los motores encendidos a la economía ecuatoriana. Lo cierto es que enfrentamos una situación muy compleja para un periodo y un gobierno de transición. Tenemos que tomar en cuenta que el próximo gobierno apenas tendrá 1 año y medio de gestión. Y eso es relativamente poco para resolver los problemas que enfrenta el país, pero también puede ser muy largo y mucho el daño que se puede hacer la economía en 1 año y medio. En el sector fiscal estamos enfrentando una caída de los gastos. Este es un diálogo con el economista Fidel Jaramillo, exministro, exgerente del Banco Central. Por favor, para que continúe, Fidel. Muchas gracias. En el sector fiscal la situación es apremiante. Los gastos están aumentando significativamente. En el primer semestre fueron un aumento de como el 18%, mientras que los ingresos, especialmente los de origen petrolero, han caído como el 9%. Eso hace que las proyecciones de déficit, que originalmente eran del 2%, terminen en alrededor del 4%, lo cual marcaría una situación muy complicada de manejar y financiar. Eso se complica porque tenemos un panorama, ya se ha enviado y se ha aprobado una reforma tributaria que bajaron los impuestos al eliminar una serie de deducciones, y eso hace también que el próximo año, al bajar el impuesto a la salida de divisas al 2%, también se reduzcan los ingresos para el país. Si es que el sí gana en la consulta del Yasuní, también vamos a tener menos ingresos en lo que queda del próximo año. Es decir, la situación es muy complicada cuando además el país debe enfrentar gastos extraordinarios derivados del fenómeno del Niño, la situación social y la situación de inseguridad. Esto es una situación absolutamente real y los candidatos deben estar conscientes. Evidentemente, en el fragor de la campaña electoral no vamos a ver que tengamos propuestas de subir impuestos, reducir gastos, eliminar subsidios. Eso yo lo entiendo, pero creo que se exige un debate que sea más maduro, más responsable y que tampoco se generen expectativas enormes a la población, porque los próximos meses van a requerir
de medidas y de ajustes de tal manera de consolidar las finanzas públicas y evitar que esto derive en un desastre y un colapso fiscal. Y esto se produce además de un contexto de desaceleración económica muy grave, Miguel. El primer semestre estamos con proyecciones de crecimientos de menos de 1%, del 0.7%, y la inversión, que es el motor del crecimiento económico, ha caído en menos 5.2%. Hay mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre política, y el primer mensaje que deberá mandar la próxima administración es de crear las condiciones de confianza para revertir este colapso en la inversión que está provocando esta desaceleración económica en el país. Bienvenido, doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. ¿Cómo ve el tema económico y qué debieran abordar con responsabilidad, con seriedad, con estas condiciones, como describía Fidel Jaramillo, respecto del actual estado de cosas de la economía? Buen día. Buenos días, don Fidel. Muchos años que lo vuelvo a ver. Está muy bien, está joven. Yo le veo al país desde un punto de vista global, que es el enfoque que voy a dar ahorita, porque en realidad pensamos en sectores, no. En fin, yo prefiero dar el punto de vista global. Nosotros somos un país dolarizado y lastimosamente somos un país dolarizado que muy poca gente, especialmente los tres últimos gobiernos, es decir, a Correa, Moreno y Lazo, no han entendido que el estar dolarizado tiene dos inmensas ventajas. La una es estar, pues, haber adoptado y estar conectado a una moneda que casi no se devalúa, que es el dólar. Eso creo que está claro, y así que no voy a enfatizar en eso. Nada más sobre este aspecto, una cosa que quiero hacer caer en cuenta, que el actual gobierno, y los otros, pero el actual gobierno más porque se ha visto acorralado por la falta de acción, todos los problemas que Fidel ya acaba de señalar, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la propaganda del gobierno? Es decir que, nosotros tenemos la menor inflación de América Latina, 2% y un poquito más, y se acabó. Esa es la gran conquista económica del gobierno. Existen otras cosas, pero que son de menores sustancias, pero esto es lo que se menciona, la cuestión de la inflación. Eso es un mérito del dólar, no es un mérito nuestro, ni de la sociedad civil, ni de ningún gobierno. Es un mérito de tener el dólar todavía estable. Hay ciertos peligros agoreros en contra de los Estados Unidos que dicen que no, ya se viene, lo cual no creo. En todo caso, no quiero salir. La segunda cuestión, que es la que no hemos entendido, y la que es de mi querido Miguel y estimado Fidel, lastimosamente, todos nosotros, tanto los economistas, trabajemos en el sector público o en el sector privado, como es mi caso en el sector privado desde hace muchas décadas ya, pero alguna vez estuve en el sector público, en el Banco Central. Es no entender, sobre todo, bueno, los funcionarios públicos, no entender que la dolarización, la segunda ventaja, la gran ventaja de la dolarización, es que uno puede desarrollar la política monetaria sin generar inflación, con la certeza que uno no va a generar inflación. Es decir, el problema cuando uno tiene moneda propia es que cualquier gobierno de repente se le ocurre imprimir más allá de lo que puede soportar el aparato productivo y todo se ve en inflación. Precisamente el Ecuador nos dolarizamos porque los últimos gobiernos, es decir, los gobiernos entre 1980 y el año 2000, lo que hicieron es imprimir. Imprimieron 1000 veces, no, la masa monetaria creció por 1000, la inflación también por 1000 en esos 20 años, y la devaluación también por 1000, de 25 sucres por dólar, terminamos al año 2000, pues 25.000 sucres por dólar. Así que ahí está demostrado que la política monetaria, con moneda propia, si no se la utiliza bien, lo que pasa es una devaluación, con todos los problemas sociales que no los voy a enumerar, por falta de...
Este es un diálogo con el economista Fidel Jaramillo, exgerente del Banco Central del Ecuador y el ministro de Finanzas, y el doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Por favor, para que continúe la idea, Alfredo. La verdad es que, me imagino, lo que decía es que la segunda gran ventaja y voy a omitir todo lo que dije porque no quiero repetir, gran ventaja del país dolarizado, que nosotros podemos hacer política monetaria sin inflación, sin generar inflación. Seguro que no vamos a generar inflación. ¿Qué significa política monetaria en un país dolarizado? Significa expander la masa monetaria. La masa monetaria, a su vez, es oferta monetaria, que es alrededor, para ponernos un poquito en los números en la cabeza, es alrededor de 30.000 millones de dólares flotando en la economía. Esa es la oferta monetaria. Y la oferta monetaria, el número de veces que rota de mano en mano, es la velocidad del dinero. Oferta monetaria por velocidad, eso nos da la masa monetaria. Es decir, la demanda total de bienes y servicios de los 18 millones de ecuatorianos. Esa demanda en dolarización no genera inflación. Por lo menos no es una inflación monetaria producida en el Ecuador. Eso no significa que la inflación pequeñísima de 2 o 3% desaparece, pero eso no es problema nuestro. Es el problema alien de los mares, como quien dice, pues, del comercio internacional y de cualquier actitud o acción que tome el Banco Federal de la Reserva, el Banco Central de los Estados Unidos. Así que, por lo tanto, pues, en dolarización lo importante es entender que la demanda manda. En consecuencia, si nosotros logramos incrementar la masa monetaria, incrementar la demanda efectiva, la demanda real, vamos a lograr también incrementar la oferta monetaria, el Producto Interno Bruto, con todo lo que eso atrae, generación de empleo, buen uso de nuestros recursos, etcétera, etcétera. Y esto no es una teoría, porque alguien se podría decir, bueno, pero ¿dónde está esta teoría? Solo en el Ecuador, que habla de dolarización o de política monetaria en dolarización. Yo respondo, no es una teoría por una razón. Nosotros ya la pusimos en práctica en los 9 primeros años de este siglo, es decir, pues después de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2008, 9 años en total, donde alcanzamos tantas cosas. Para comenzar, un crecimiento promedio en esos 9 años de 4.7 anual, el más alto de Latinoamérica, y conseguimos en promedio y en total ser los que más crecimos en Latinoamérica en ese tiempo. Segundo, logramos una generación de empleo pleno, es decir, o empleo formal, como yo prefiero llamar, es decir, empleo en el sector formal, que duplicaba el crecimiento natural de la PEA, de la población económicamente activa. Tanto es así que la migración, que era muy aguda hasta 1999, comenzó a reducirse. Para el año 2008 tuvimos 0 migración. Más era la gente que venía que la gente. ¿Por qué? Porque ya podíamos poner empleo formal a la gente. Tercero, el sector informal de la economía, como nosotros creábamos más sectores, más trabajo en el sector formal, había pues puestos desempleados, es decir, solicitudes de puestos que no podían ser llenados. Entonces la gente, sobre todo los jóvenes, pasaban del sector informal al sector formal. Hubo un crecimiento total del sector formal, mucho más allá que el crecimiento de la población. Eso generó impuesto IVA y impuesto a la renta, los dos principales rubros que alimentan el ingreso corriente o el presupuesto corriente del Estado, ¿no? Renta y impuesto al consumo. Tanto es así que en esos 9 años, y una cosa que fue comentado en su tiempo, 2011, 2012, por muchas revistas internacionales, fue que nosotros conseguimos 9 años seguidos de superávit fiscal. La noticia era un país latinoamericano que consigue 9 años continuos de superávit fiscal. Después, y se referían al Ecuador, después de 20 años de déficit. Bueno, y otras cosas más. 0 deuda externa. Y con eso esta partecita que quiero terminar. ¿Qué vino después? La dolarización, se acabó la dolarización de mercado, como yo le llamo a esa primera parte, y vino pues la aplicación del artículo 303 de la Constitución de Montecristi,
que impuso lo que yo denomino pues la dolarización del socialismo del siglo XX. Con lo cual, todo esto se vino abajo. Pero no quiero acaparar mucho el uso de la palabra, y esta es mi primera intervención. Esa para mí es la principal falla, tanto de los gobiernos que han estado como de quienes aspiran a estar, que no se le dé importancia al principal instrumento de desarrollo económico y social que tenemos en el Ecuador, el estar dolarizado. No podemos conformarnos únicamente, qué bien, ya no nos devaluamos y ahora sí sigamos nomás gastando y haciendo todos los mal pasos que ya los mencionó Fidel, que yo no quiero repetir. Eso es todo, yo no sé si me fui mucho. Bien, gracias. Bien, vamos a mejorar la señal con el doctor Alfredo Vergara vía telefónica. Vuelvo con el economista Fidel Jaramillo. ¿Cuánto debiera preocupar en un tema tan sensible como el económico cuando en los últimos días se ha puesto en debate en esta campaña electoral el anuncio del candidato vicepresidencial del correísmo? Esto es público y notorio, declaraciones que hiciera en el sentido de que se ponga de alguna manera en riesgo la dolarización, cuando habla de la ecuadolarización con medios electrónicos. Primero, no es una propuesta absolutamente clara, y segundo, esto, como hemos leído a prestigiosos economistas como Walter Spurrier, que decía que esta sería una especie de convertibilidad electrónica y que el Estado absorbería nuestros dólares y ya no tendríamos dólares en nuestras cuentas. ¿Cuánto afecta? Primero, tocar un tema tan delicado, y segundo, con una propuesta que no está absolutamente clara, Fidel. Efectivamente, la dolarización es más que un sistema monetario. Yo creo que es una institución que se ha ganado una confianza masiva de los ecuatorianos ya por más de 2 décadas. Es un sistema que es apreciado por los ecuatorianos por todas las ventajas y bondades que ha mencionado Alfredo y una serie de otros analistas económicos. Entonces me parece importante que en el debate que vamos a tener en los próximos días y semanas se precise cuál es la posición de los candidatos respecto a la dolarización. Creo que es importante conocer cuáles son esas propuestas y realmente cómo se le va a fortalecer, porque eso es parte de la confianza que va a dar a todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Realmente esta propuesta de ecuadolarizar la economía e introducir un medio de pago electrónico debería ser profundizado. Para hacer justicia a la propuesta del señor candidato a vicepresidente Andrés Arauz, no se conocen ninguno de los detalles de su propuesta. Si solamente es introducir una moneda digital de Banco Central, eso es algo que muchos países en el mundo lo están haciendo. Jamaica acaba de introducir una moneda, un dólar electrónico en su economía. Bahamas lo hizo ya hace 3 años. Nigeria lo ha hecho y se están estudiando monedas digitales como el euro digital, como el propio renminbi chino digital. Es decir, ahí no habría, digamos, ningún peligro, ninguna amenaza a la dolarización. ¿Por qué hay preocupación en agentes económicos? Por 2 motivos. Primero, porque dentro de este anuncio que se hizo hace algunos meses en un medio argentino, Arauz propone, digamos, la absorción de los dólares fiduciarios, es decir, los dólares reales que tenemos en nuestras cuentas bancarias, y que sean traducidos a un dólar ecuatoriano para las transacciones internas, para hacerlo más eficiente, más digital, más instantáneo. Todo eso está bien, pero en el momento que se hace esto, ¿cómo puedo yo convertir esos ecuadólares a dólares reales? Y se comienza, primero no hay precisión, pero se da a entender de que habría un mecanismo de asignación de esas divisas para los pagos externos, para importar, para pagos de deuda, para turismo y todo. Entonces eso hace que no haya una libre convertibilidad, o haría pues una libre convertibilidad entre esos ecuadólares y los dólares reales. Entonces, si a todos nos pagan en ecuadólares, si todos nuestros depósitos se denominan en ecuadólares, pero si yo quiero tener el dólar verdadero y tengo que pedir una autorización a una autoridad, entonces ya no hay ese 1 a 1
en la transferibilidad de esos ecuadólares a dólares, y eso entonces puede crear un mercado paralelo, y entonces se establecería un pseudo tipo de cambio entre dólares y ecuadólares. Eso no es deseable, esto es algo que Walter Spurrier lo ha descrito, y claro, y si los precios domésticos estarían expresados en ecuadólares, entonces incluso comenzaríamos a tener una inflación en ecuadólares que generaría algo que los ecuatorianos no deseamos ni queremos, además mucha incertidumbre. Entonces, mensaje: es importante tener una clara respuesta sobre la posición de los candidatos respecto a la dolarización, y en particular el candidato Luisa González, el binomio Luisa González con Andrés Arauz. ¿En qué consiste esta propuesta de ecuadolarización? Si es que nuestros depósitos obligatoriamente se van a convertir en ecuadólares, y si es que esos ecuadólares podrían o no ser convertibles libremente en dólares fiduciarios o dólares reales. Si esto último no es del caso, entonces estamos ante una propuesta de introducir una moneda digital de Banco Central, que es algo técnicamente complejo, pero que no debería prender las alarmas. Si por el contrario estamos introduciendo una nueva moneda disfrazada de moneda digital, pero que no sería libremente convertible a la par con un dólar, entonces eso sí sería algo de preocupar. En todo caso, me parece que una propuesta así es muy delicado, inclusive hasta discutirlo, porque si es que esto va avanzando, estas propuestas que tienen necesariamente que ir a la Asamblea para tener cambios legales al Banco Central, a todo nuestro régimen monetario, cuando empiece a discutirse, eso puede crear mucho nerviosismo. Mi sugerencia a los candidatos es que estos temas técnicos tan delicados sean manejados con muchísima prudencia para evitar cualquier nerviosismo en lo fiscal, en lo monetario. Efectivamente, lo que se exige es responsabilidad en un tema tan sensible como el económico. Doctor Alfredo Vergara, quizás un anuncio incierto que genere incertidumbre en momentos de y conscientes de una economía en dificultades para el país, y que por eso pone más incertidumbre en este sentido. Tal vez un anuncio político que confunde con esto. Yo creo que sí, es que se está usted refiriendo. Sí me están oyendo bien, ¿no? Porque sí, por favor, ya, adelante. Perfecto. Es el desafortunado anuncio del binomio de la sociedad, de la Revolución Ciudadana, pues la señorita, bueno, en fin, la candidata Luisa y el candidato Arauz, los representantes del correísmo, en definitiva, de que iban a desdolarizar la economía. Eso dicho abiertamente, después le matizando, diciendo que bueno, no querían desdolarizar de golpe, sino que iban a introducir primero un sustituto del dólar electrónico, lo cual es prácticamente un absurdo. Es un absurdo total por donde se lo mire. Cuando uno habla de dinero electrónico y no se refiere a dinero, no puede jamás en un país dolarizado referirse a dinero electrónico, sino a un medio electrónico de pago, que es lo que ya existe y ha convivido con nosotros desde hace unas 2 décadas más, o tal vez un poco más, incluso antes de dolarizarnos. ¿Qué son los medios electrónicos de transferir nuestro propio dinero bancario? Por lo tanto, dinero electrónico, lo que nosotros, malgastando el idioma, decimos, o algunos políticos dicen dinero electrónico, Bitcoin, no es eso. Es un medio de pago a lo que ellos quisieran referirse, es que no se quiere destruir la dolarización. Es decir, sencillamente que la gente se utilice más una tarjeta de débito para pagar inmediatamente, o utilice más el cajero electrónico, o alguno de esos mecanismos que utilizan ciertas casas comerciales que tienen el nombre Pay. Hay algo, ¿no?
para que sencillamente uno vaya y dé sus datos y ellos automáticamente descuenten de las cuentas corrientes del cliente. Eso es todo. Eso no tiene absolutamente nada. No se debería llamar dinero electrónico. Es un error nuestro que hemos aceptado esa terminología. Es un medio electrónico de pago, como ya existe pues en todo el mundo. Eso no significa la creación de dinero. Lo que la gente se asusta y lo que se le interpreta al candidato del correísmo, candidato a la vicepresidencia del correísmo, pues es el hecho que se quiere, digamos, reemplazar la dolarización. Un hecho que ya intentó, quiero hacerle caer en cuenta, quiero hacer memoria, mi querido Miguel, un hecho que ya se intentó con el presidente Correa en 1910, y después, perdón, en el 2010 y después en el 2014. En 2010 tratando de reemplazar el artículo 303, que lo que dice es que toda la política comercial, etcétera, etcétera, y crediticia, cambiaria, monetaria, será manejado por el jefe de Estado con ayuda del Banco Central, yéndose con el hecho de que el Estado en dolarización no produce un solo dólar. Los recursos del petróleo son de la sociedad civil, manejados por lógica de lo que se llama monopolios naturales por el Estado a través de los petros que hay. Eso es todo, pero no es que el Estado o el gobierno no genera un solo dólar. Todos los dólares que existen en el país y que constituyen la oferta monetaria son generados por la sociedad civil, por la venta de bienes y servicios hacia el resto del mundo. Eso nos permite que vengan dólares. Mire, nosotros en los 9 primeros años que tengo las estadísticas, más o menos, y desde ahí hasta esta fecha, nosotros hemos ido teniendo más o menos un superávit comercial, ¿no? La diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, incluyendo todo ahí, petróleo incluyendo, pues ha sido de más o menos unos 1.000 millones de superávit anual. En estos 23 años, más 8 millones que teníamos de base monetaria en dólares al comienzo de la dolarización, es lo que tenemos actualmente como oferta monetaria, los 30.000 millones. Es decir, las matemáticas son muy claras, muy simples y fáciles de entender cuando son transparentes. Pero el rato que se meten conceptos extraños, tratando de engañar a la gente, desgraciadamente, mucha gente se deja engañar por eso. Conceptos totalmente raros. La economía monetaria es facilísima. Toda moneda tiene que estar respaldada, ya sea por algún bien. Antes había la cuestión del dólar, y a esto pues hace 50 años que dejó de existir. Pero ahora reemplaza eso la confianza que tenga el país que lo emite. Y la confianza que tienen los Estados Unidos, en el caso nuestro, es lo que respalda el valor de nuestro dólar. Así que con esa confianza, si nosotros logramos exportar más e importar menos, vamos incrementando nuestra capacidad de pago, aunque no se incremente la velocidad de circulación del dinero, que es a lo que yo me refería en mi última intervención, que lastimosamente creo que estuvo bastante cortada, pero que en definitiva dice que nosotros llevamos, incrementamos la velocidad de circulación del dinero, incrementamos la masa monetaria, la oferta real, y eso es lo que incrementa el Producto Interno Bruto, y al lado de eso, pues todo lo que significa empleo, buen uso de los recursos, etc. Es en definitiva lo que dicen, y esa es la realidad. Esa es la realidad. En la dolarización de mercado, en los 9 años que yo hablaba, nosotros logramos duplicar la velocidad de circulación en 2 veces, más o menos desde cuatro veces al año, que fue al comienzo, es decir, el primer trimestre tal vez del año 2000, hasta 8 a comienzos del año 2001, y se mantuvo esto hasta fines del 2008, eso ya lo dije. Lastimosamente, y aquí viene un resumen de lo que Fidel dijo en su primera intervención, y lo que todo el mundo este rato está pensando, el problema económico del país actualmente es grave. ¿Por qué? Porque desde que entró la dolarización del socialismo del siglo XXI, y los 3 últimos gobiernos pues no se han atrevido a irse contra ella y la han puesto en práctica. Claro, todo se ha
se han ido deteriorando. Pero la raíz del problema está en que hemos reducido la velocidad de circulación del dólar. Ese es el gran pecado que hemos hecho. Bien. Desde el año 2014 hasta esta parte a la mitad. Actualmente la velocidad de circulación es 3.5. La tercera parte lo que nosotros dejamos cuando cogió el socialismo pues, del siglo XXI, el aspecto de la doctor Alfredo Vergara. Quiero agradecer la participación y el aporte en este debate sobre la economía, lo que debieran abordar los candidatos con responsabilidad, al economista Fidel Jaramillo y al doctor Alfredo Vergara, muy amables por participar en la revista de Opinión Democracia. Miguel. Sí. Sí, Fidel. ¿Crees que para terminar podría formular 5 preguntas que me gustaría que los candidatos presidenciales contesten? A ver, rápidamente, con gusto. La primera es, ¿le van o no le van a echar mano al financiamiento público por parte del Banco Central del Ecuador? Fundamental. Segundo, ¿van o no van a fortalecer la dolarización y piensan introducir ecuadólares y si se va a garantizar la convertibilidad entre estas monedas digitales y el dólar real? 3. ¿Qué van a hacer con los subsidios a los combustibles y cómo enfrentar la reducción de ingresos fiscales en caso de que gane la consulta el sí en el Yasuní? 4. Comercio internacional. ¿Se va a mantener la estrategia de apertura comercial y acuerdos de libre comercio con Costa Rica, China y los que vienen como Corea del Sur? Y finalmente, ¿qué van a hacer con la reforma previsional, con las propuestas de la comisión que ha sido liderada por Augusto de la Torre y otros economistas? Me parece que esas son preguntas fundamentales en el corto y en el mediano plazo que a mí me encantaría y me parece fundamental escuchar a los candidatos presidenciales. Muy bien, bienvenido ese aporte. Ojalá los candidatos procesen lo que Fidel Jaramillo dice. Muy amable Fidel y Alfredo. Muy buen día. Miguelito, yo también quisiera una preguntita chiquitita. A ver. Más bien del tipo político, pero aprovecho su gran audiencia. ¿Por qué el gobierno, o por qué se permite, toda la sociedad permitimos que la señora Tamaín no quiera hacer un conteo manual? Cuando eso está permitido dentro del aparato electoral, dentro de las leyes electorales. En ninguna parte además dice que el conteo electoral del Consejo Nacional Electoral será exclusivamente hecho en vía electrónica. Es decir, la señora Tamaín se toma atribuciones que no existen en la Constitución. Ella tiene que respetar, y si es que toda la gente o la mayoría pide pues hacer también un conteo manual. Es más, hay gente que está dispuesta a hacerlo totalmente gratis, a que no ponga... Bien. Y los militares que se ofrecen también a eso. No entiendo por qué el gobierno acepta que no se haga conteo manual. Bien, muchas gracias al economista Fidel Jaramillo y al doctor Alfredo Vergara. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Buscando la verdad, volvemos a un diálogo con un reconocido analista internacional, exministro boliviano, abogado, experto en Derecho Constitucional y Ciencia Política, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. ¿Y qué pasa en América Latina con estos modelos como el socialismo del siglo XXI? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel